al curso de Introducción al Psicoanálisis, clase 8. Hoy estudiaremos la vida sexual humana. Señoras y señores, a priori, cuando hablamos de lo sexual, parece existir un sentido que todo el mundo maneja, donde se equipara lo sexual con lo indecente o aquellas cosas de las que no se debe hablar entre la gente correcta. Resulta muy difícil delimitar el sentido de lo sexual. A priori parece ser que tendría que incluir una definición donde se incorporasen las diferencias entre los sexos, pero esta definición, si nos quedásemos ahí, sería excesivamente comprensiva y general. Algunos pensarían que si lo genital no conduce a la procreación, si el acto sexual no está encaminado a la procreación, lo sexual tendría un carácter indecente. Aunque esta definición dejaría fuera cuestiones como por ejemplo la masturbación o por ejemplo el beso, que tienen un carácter claramente sexual, pero no están directamente encaminados a la reproducción. Así que, como vemos, la definición de lo sexual no está exenta de dificultades. Tenemos, por tanto, una orientación de lo que los hombres denominan lo sexual. Algo, ¿no?, que incorpora las diferencias entre los sexos, que se utiliza con el objetivo de procurarse un placer mediante la utilización del cuerpo, mediante la unión de los genitales con los genitales del sexo opuesto, y que tiene como una especie de carácter indecente, de cosas que se deben mantener en secreto o de las que no se deben hablar. Esta definición, que más o menos nos permitiría abarcar de una manera práctica el asunto estudiado, desde un punto de vista científico resulta demasiado imprecisa o vaga, puesto que deja fuera determinados grupos de sujetos que no pueden ajustarse a esta definición, según su actitud o sus comportamientos en relación con lo sexual. A estos grupos de sujetos, desde el punto de vista científico, se los denomina como perversos, ¿no?, en la medida en que se separan, se apartan de esa sexualidad considerada normal. Para algunos individuos solamente despierta su apetito sexual, su deseo sexual, personas de su mismo sexo. Es lo que habitualmente se conoce como homosexualidad o inversión. El sexo opuesto no ejerce sobre ellos atracción sexual ninguna, y en los casos extremos incluso el sexo opuesto llega a producirles repugnancia. Estos individuos han renunciado claramente a la labor, a la actividad procreadora. Pero más allá de esta característica en su sexualidad, pueden ser considerados en todas las demás facetas de su vida ajustados a la normalidad. Otros grupos de estas perversiones han abandonado por completo los órganos genitales como objeto de satisfacción sexual, erigiendo a esta categoría otros órganos u otras partes del cuerpo, tales como los senos, el cabello, los pies, etc. En algunos casos incluso se llega a producir un mayor desplazamiento, eligiendo como objeto de satisfacción sexual otros diferentes a una parte del cuerpo, como por ejemplo una prenda de vestir, por ejemplo un zapato, por ejemplo ropa interior, etc. Es el caso de la perversión que se conoce como el fetichismo. Por último, vamos a citar aquellos grupos de individuos que sí que gozan con el objeto sexual en su totalidad, ¿no?, pero que tiene que cumplir, para que despierte su deseo sexual, ciertas características singulares y aterradoras
en algunos casos, como por ejemplo el caso de esos individuos que solamente pueden gozar sexualmente con un cuerpo muerto, llegando incluso a cometer un asesinato para procurarse ese placer sexual. Todas estas son desviaciones con respecto al objeto sexual. Otro grupo de perversiones hace referencia a aquellos sujetos que gozan, ¿no? que se proporcionan satisfacción sexual con determinados actos que se consideran preparatorios para el fin sexual normal, tales como por ejemplo mirar, tocar, exhibir, etc. Este grupo de sujetos se quedan detenidos en esos actos preparatorios y son esos actos en sí mismos los que les proporcionan la satisfacción de su deseo, ¿no? Sin necesidad de seguir avanzando hasta lo que sería el fin normal de la sexualidad, es decir, el coito. Esto da lugar a perversiones del tipo del exhibicionismo, del voyerismo, del froterismo, etc. Luego tenemos a los sadistas, es decir, aquel grupo de individuos que obtienen el placer sexual infringiendo dolor en el partener, es decir, solamente gozan con las humillaciones realizadas a su partener sexual, que pueden ir desde sencillas humillaciones hasta graves lesiones físicas, corporales. Y paralelamente a los sadistas tenemos a los masoquistas, es decir, a aquel otro sujeto, aquel otro individuo que solamente es capaz de gozar del dolor o del sufrimiento que le proporciona su pareja sexual, que puede ser desde un sufrimiento, un dolor, una humillación simbólica hasta una humillación real. Otros presentan un entrecruzamiento entre estas perversiones. Bueno, dentro de todas estas perversiones también podemos distinguir a aquellos que se conforman con solo fantasear de aquellos otros que van a la realidad a cometer, ¿no? su perversión. Todas estas extravagancias u horrores, en algunos casos de los mencionados, proporcionan a estos individuos el mismo papel de satisfacción sexual que a una persona de sexualidad normal, saludable, le proporcionaría el coito. Es una idéntica, ¿no? Satisfacción la que les proporciona a ellos su perversión. ¿Qué actitud debe adoptar el psicoanálisis con respecto a estas perversiones, con respecto a estas ciertas anomalías de la sexualidad considerada normal, es decir, aquella que implica, ¿no?, a los dos sexos, que está encaminada a proporcionarse un goce, cuyo fin último es el coito, ¿no?, que tiene un fin encaminado a la reproducción y que incluye esos secretos, esas cuestiones que se deben silenciar y no hablar en cualquier lugar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer con respecto a estas desviaciones de esa sexualidad considerada normal los psicoanalistas, ¿no? Tenemos que condenarlas, tenemos que mostrarnos en contra de ellas, expulsarla de nuestro objeto de investigación. ¿Qué hacemos con ello? Primero, el psicoanálisis rectifica la concepción de que estas perversiones acontecen en personas degeneradas o en personas rotas, ¿no? Desechables de algún modo, ¿no?, que era la concepción predominante en el momento en que nace el psicoanálisis. Y se basa en dos observaciones para hacer esto. Primero, es que estas tendencias, estas perversiones, han existido siempre en la historia de la humanidad, a lo largo de todos los tiempos y en todas las civilizaciones, desde los pueblos más primitivos hasta las civilizaciones más avanzadas. Siempre han existido.
Y además en algunos momentos históricos han sido consideradas normales y se han incluido dentro de la aceptación general. Los síntomas neuróticos ya hemos dicho que son satisfacciones sexuales sustitutivas, ¿no? Es como una satisfacción sexual de un deseo, como dijimos, un deseo reprimido. Bueno, ahora vamos a añadir un deseo perverso. No existe ni un solo neurótico donde no se pueda comprobar una tendencia a la homosexualidad y un gran número de síntomas neuróticos no son otra cosa que eso, una satisfacción sustitutiva de tendencias homosexuales. Tendencias homosexuales latentes, inconscientes en este caso, porque una cosa es aquellos homosexuales que se dicen de sí mismos que son homosexuales, es decir, que sería una homosexualidad manifiesta, y otra cosa es la homosexualidad latente, es decir, que el número de homosexuales latentes, inconscientes, es muchísimo mayor que aquel número de homosexuales manifiestos. Así que casi podemos considerar la homosexualidad como una ramificación de la vida erótica, aunque por supuesto sin anular las diferencias que existen entre la homosexualidad manifiesta y la vida sexual heterosexual o considerada normal. Siguiendo con esta idea de que los síntomas son satisfacciones sexuales sustitutivas, indicamos cómo la paranoia no es otra cosa que la reacción a una tendencia, a unos impulsos sexuales homosexuales muy intensos. La histeria, otra de las estructuras psíquicas de la que venimos hablando, ha puesto de manifiesto, ha mostrado cómo cualquier órgano del cuerpo puede adquirir esta función sexual, ¿no? Cuando se erogeniza, actuando o pudiendo funcionar como un órgano genital sustitutivo, ¿no? Como un órgano sustitutivo de los genitales. La histeria entonces puede producir síntomas en todos los órganos del cuerpo perturbando la función de dicho órgano. Estos síntomas entonces serían manifestaciones de tendencias perversas que intentan sustituir los órganos genitales por otros órganos que actúan como genitales sustitutivos. Precisamente son los síntomas de la histeria los que permiten al psicoanálisis pues generalizar esa característica de que todos los órganos pueden convertirse en zonas erógenas, en órganos erógenos, que además de su función habitual, como por ejemplo la marcha o la alimentación, etc., pueden adquirir también una función sexual, una función de proporcionarse un goce sexual a través de ese órgano, que cuando es muy intensa puede perjudicar a la función normal del órgano. Es muy frecuente que los órganos que participan en la absorción de alimentos o en la excreción se constituyan como portadores de excitaciones sexuales. Lo hemos visto claramente en el caso de las perversiones, pero en el caso de las neurosis también sucede esto, solo que son tendencias sexuales perversas latentes, inconscientes. El paciente no sabe que con su síntoma está sustituyendo, ¿no? El síntoma se constituye como una realización sustitutiva de un deseo sexual infantil y reprimido. Eso no lo sabe el paciente padece su síntoma, el paciente sufre su síntoma. El deseo sexual
perverso que se está satisfaciendo a través del síntoma, solamente podremos saber de él a través de la interpretación del psicoanálisis, puesto que el síntoma, como ya hemos visto en clases anteriores, ya es un disfraz, ya es un deseo sexual, pero disfrazado, desplazado, condensado, transformado, etcétera, para poder burlar la censura, para poder burlar la represión y acceder a la conciencia. Podemos llegar a decir entonces que la neurosis es el negativo de la perversión, en el sentido de que el perverso lleva ese deseo sexual perverso a la realidad, ¿no? Mientras que el neurótico es a través del síntoma que se defiende de ese deseo perverso a la vez que mediante el síntoma de alguna manera satisface sustitutivamente ese deseo. Es decir, el síntoma cumple esas dos funciones, satisfacción sustitutiva y resistencia en contra del deseo perverso. En la neurosis obsesiva, en el TOC, los síntomas o muchos síntomas vienen a ser producidos por las intensísimas tendencias sádicas que tiene el paciente neurótico obsesivo, por una parte, y la resistencia frente a ellas que se constituye a través del síntoma. Entonces, el síntoma, de este modo, sirve de medio de defensa contra esos deseos y expresa la lucha entre la voluntad de satisfacción del deseo y la voluntad de defensa frente a ese deseo. La satisfacción, en lugar de producirse directamente, como sería a través del acto sexual, del coito, ¿qué es lo que hace? La satisfacción busca caminos alejados, caminos indirectos para llegar a ser realizada la satisfacción, ¿no? Y entonces, en el caso del paciente neurótico obsesivo, se vuelve contra el propio paciente neurótico obsesivo, que es, por decirlo de una manera, un torturador, ¿no? Por esas tendencias sádicas, pero un torturador que se tortura a sí mismo, siendo todas sus obsesiones, sus rituales, ¿no? El miedo al tacto, el miedo a la contaminación, a tocar, la excesiva obsesión por la limpieza, por la pulcritud, etcétera, pues serían también como una especie de torturas que para limpiar, ¿no? Esas tendencias sádicas que aparecen en el obsesivo tan intensificadas. Muchos síntomas del trastorno obsesivo compulsivo son una modificación del onanismo, ¿no? Que acompaña al fantasear sexual, ¿no? Estos pacientes pueden emplear gran parte de su tiempo lo que es en darle vueltas a un pensamiento, lo que se conoce habitualmente como el onanismo mental. Todos estos casos llevaron al psicoanálisis a considerar que en todo sujeto psíquico existe una predisposición a la perversión. Además de atender y estudiar e intentar comprender estas manifestaciones de la vida sexual perversas y su relación con la vida sexual normal, el psicoanálisis también se ha interesado en estudiar lo que sería la sexualidad infantil. ¿En base a qué? Primero, en base a todos los recuerdos y asociaciones que los pacientes en análisis pronunciaban en sus sesiones y que inevitablemente, tarde o temprano, lo acababan llevando hasta su infancia. Además, todos estos datos obtenidos con los análisis clínicos de los pacientes, cuando se ha ido a la realidad, se ha corroborado en los sujetos infantiles. Se ha comprobado que estas tendencias perversas hunden sus raíces en la infancia, es decir, que los niños presentan una predisposición general a la perversión, ¿no? Perfectamente compatible con esa fase inmadura del desarrollo psicosexual en la que se encuentran, ¿no? Los niños son capaces de jugar con las heces sin que le dé repugnancia, mostrarse desnudos frente por la casa o en la calle, ¿no? Sin sentir pudor o
no diferenciar del todo en su amor frente a un humano de su amor a un animal. La sexualidad perversa, entonces, no es otra cosa que es una ampliación de la sexualidad infantil, ¿no? Y descompuesta en sus tendencias constitutivas. Llegados a este punto, seguramente os estaréis preguntando, algunos incluso se estarán decepcionados, quizás, ¿cómo van a poseer los niños algo que podamos calificar de sexual? ¿O cómo se nos ocurre comparar estas tendencias infantiles con lo que son esas tendencias condenables en los adultos sexualmente perversos? Primero, os voy a exponer la razón de vuestra resistencia y después continuaremos con las conclusiones de nuestro estudio. Pretender que no existe vida sexual en los niños, bueno, pues ciertas excitaciones sexuales o necesidad de satisfacción sexual o una especie de satisfacción sexual, es negar evidentísimas realidades y pensar que la sexualidad nace a los 12-14 años es disparatado incluso desde el punto de vista biológico. Lo que despierta a la edad de 12-14 años es la función de la procreación que nace con la metamorfosis de la pubertad. Pero la sexualidad despierta mucho antes. La sexualidad prácticamente nace cuando nace el sujeto, ¿no? Eso sí, la función de la procreación toma todas estas componentes parciales de la sexualidad que están presentes como tendencias, predisposiciones a la perversión en la infancia, las toma, las agrupa, las unifica y las dirige, las encamina hacia la procreación. Eso sí nace con la sexualidad genital en la adolescencia, a los 12-14 años. Pero antes estaba esa sexualidad infantil. Si lo pensáis de otra manera, no vais a poder distinguir entre lo que es la sexualidad de la genitalidad encaminada, digamos, a la procreación. Y entonces no podréis entender ni las perversiones, ni la sexualidad infantil, ni tampoco las neurosis, ni la producción de los síntomas neuróticos. Y además, pensar que no existe sexualidad en la infancia es tendencioso. ¿Por qué? Porque vosotros también habéis pasado por esa represión de la sexualidad infantil. De hecho, no os llama la atención que aproximadamente los 6 primeros años de la vida queden envueltos en una cierta nebulosa, en una amnesia infantil. Vosotros también habéis sufrido los efectos de la educación. Y es que, en efecto, la función educativa de la sociedad tiene como misión poner ciertos límites, coartar de alguna manera al instinto sexual, ¿no? Del niño. Y cuando orienta, encamina el instinto sexual hacia la procreación, hacia la reproducción, de alguna manera está logrando ponerle estos diques, estos límites a la sexualidad infantil. Así se logra retrasar el desarrollo sexual del niño hasta una edad en la que se encuentra intelectualmente más maduro, ¿no? Porque si esa sexualidad se manifestara tan precozmente en la infancia, se rompería con esos diques que la sociedad ha trabajado durante tantos siglos y que son en los que se fundamenta la civilización, ¿no? Como la moral, el pudor, el asco, etcétera, ¿no? Son diques a la sexualidad infantil que se van trabajando ya desde la infancia antes de que se llegue a la explosión de la metamorfosis de la pubertad. La sociedad va trabajando ya en el niño la coerción de sus impulsos y de sus tendencias sexuales. Refrenar la necesidad sexual no es fácil. A veces se ha pecado por exceso y a veces se ha pecado por defecto.
Por ejemplo, la sociedad victoriana, de la que todavía somos víctimas, ¿no? Ha considerado o reprimía la sexualidad porque consideraba que la energía de lo genital era la energía que se utilizaba para trabajar. Nuestras sociedades con fuerte sobredeterminación económica, por tanto, han llevado, digamos, a coartar, a dirigir la energía sexual, ¿no?, hacia la procreación ¿no?, para poder dejar más tiempo, digamos, para el trabajo. La vida sexual infantil, por tanto, está sometida a una rigurosa disciplina antes de llegar a la metamorfosis de la pubertad, a la expresión sexual de la adolescencia. Este fin ideal perseguido por los educadores les ha llevado en ocasiones a negar la sexualidad infantil, ¿no?, en la persecución de ese ideal, dando una significación distinta a cualquier muestra de sexualidad en la infancia. Entonces, al niño se le considera la manifestación de la pureza y de la inocencia, ¿no?, y a quien se atreva a juzgarlo de manera diferente se le tacha de sacrílego, ¿no?, que está yendo en contra de los respetables sentimientos de la humanidad. Sin embargo, los niños muestran a cada instante que no tienen ni idea de lo que es la pureza sexual, ¿no? Y es llamativo que estos mismos educadores que abogan por esa pureza sexual, de ese ideal de persecución de la inocencia de la infancia, en cuanto observan en los niños cualquier muestra, cualquier dato que apunta o que manifiesta esa sexualidad infantil, la coartan rápidamente, ¿no?, o la castigan con severas correcciones, ¿no? Entonces es contradictorio cuando menos. El psicoanálisis estudia la vida sexual en la infancia y nos revela los siguientes datos. Las primeras manifestaciones de la sexualidad infantil se producen ya en el niño de pecho. Y las primeras manifestaciones de la sexualidad están enlazadas a otras funciones y zonas corporales que están dedicadas, digamos, a alguna función vital. En este momento el niño de pecho tiene todo su interés puesto en la absorción de alimentos. Se está constituyendo en él la zona erógena bucolabial. Si el niño pudiera hablar, diría que lo más importante de su vida en este momento es absorber alimentos, es mamar del seno materno. Cuando un bebé se queda dormido después de mamar, si podemos observarlo, su cara, su gesto, ¿no?, es similar al de un adulto después de un orgasmo. Pues el niño también se queda plácidamente dormido con ese gesto y esa satisfacción en su faz. El niño de pecho, además, se encuentra dispuesto inmediatamente de terminar de comer a seguir chupando, a seguir absorbiendo alimentos, a seguir comiendo. Esto demuestra que ese chupeteo no lo realiza para calmar el hambre, sino que lo empieza a separar de la función vital de la alimentación con el objeto de proporcionarse un placer en el propio acto de la succión, ¿no? Entonces se chupa el dedo, chupetea y hasta quedarse dormido. La acción de chupetear le ha procurado por sí misma una satisfacción. El niño de pecho realiza actos que no sirven más que para proporcionarle un placer. Estos primeros actos se montaron en una función biológica, en una función vital, ¿no?, la de la alimentación, pero después consigue separarlos, pudiendo separar esas dos funciones, la de la alimentación de la obtención de placer mediante el chupeteo, mediante la succión. Entonces, esta satisfacción de placer la ubicamos en la zona bucolabial, que se constituye como una zona erógena que de hecho da nombre a una de las etapas del desarrollo sexual, que es la etapa oral.
y entonces el placer procurado a través del chupeteo lo consideramos un placer sexual. Mediante este chupeteo el niño satisface esas dos funciones, ¿no? Que van a tener una importancia fundamental por significar ese acto el punto de partida de toda la vida sexual y el ideal jamás alcanzado de toda satisfacción sexual ulterior, al que la imaginación aspira en momentos especialmente de necesidad y privación. El pecho materno es el primer objeto sexual y la unión de la necesidad, ¿no? del hambre con el torrente de leche materna que entra en la boca del niño, que pasa por su garganta y llega al estómago, ¿no? Eso constituye la primera experiencia de placer. El niño pronto va a sustituir el pecho materno por el pulgar. Y así no necesita del mundo exterior, así no necesita de un objeto de fuera para satisfacer su propio impulso sexual, sino que ahora, chupándose el dedo, consigue ese placer. El niño va explorando su cuerpo y así accidentalmente llega a una zona particularmente sensible, que son los genitales. Y esto va a abrir el camino hacia el onanismo. Podemos resaltar entonces dos características esenciales de la sexualidad infantil. Por una parte, que se enlaza a la satisfacción de las grandes necesidades orgánicas, como son la alimentación y la excreción, y la segunda es que se comporta de un modo autoerótico, ¿no? Halla sus objetos de satisfacción en el propio cuerpo del sujeto. Lo mismo sucede con el caso de la excreción. El niño experimenta sensación de placer al expulsar las heces o al expulsar la orina. Va a organizar entonces estos actos para procurarse pues cierto placer. En este momento del desarrollo libidinal, el niño va a empezar a encontrar límites desde el exterior a su actividad excrementicia, ¿no? Límites que le van a obligar a renunciar a esas fuentes de goce, pues que le inculcan, ¿no? que esas determinadas funciones son indecentes, que deben permanecer en secreto, que hay cosas que no se hacen, que hay cosas que se hacen en privado, etc. Va empezando a recibir los primeros límites a esta obtención del placer. Al principio el niño no siente repugnancia por sus excrementos, que los considera una parte de su propio cuerpo, ¿no? Hasta tal punto que el niño considera sus excrementos el primer regalo que le da al mundo, que se lo da siempre a una persona que resulta particularmente apreciada por él, no se lo da a cualquiera, ¿no? Y además esta significación de los excrementos como regalo después, más adelante, se desplazará hacia el propio regalo o hacia el dinero, esa atribución que se le hace al excremento como regalo o como dinero, llegando incluso a observar en algunos adultos frases, ¿no? Del tipo el dinero es una mierda, el dinero es sucio, corrompe, etcétera, que tienen que ver de esta significación inconsciente de las heces con regalo. Siento que estáis haciendo un esfuerzo sobre vosotros mismos para no decir basta, basta de errores, ¿qué estás contando, no? Ahora entendemos por qué algunos pediatras y pedagogos rechazan el psicoanálisis, ¿no? Bueno, pero yo os diría, calmaos, calmaos, ¿no? Seguid escuchando y bueno, y miremos a las perversiones sexuales. Ahí está claramente manifiesto cómo el ano, ¿no? Pues adquiere una significación sexual de especial importancia,
o también incluso en relaciones heterosexuales donde se ha desplazado completamente el interés desde la zona vaginal hasta la zona anal, ¿no? Entonces, hay que reconocer la importancia que el ano tiene para la sexualidad. La afinidad de la vida sexual infantil con las perversiones es naturalísima porque la vida sexual infantil todavía no está suficientemente preparada como para encaminarse a la procreación. Así que todos son como impulsos parciales, sexuales, pero parciales, ¿no? Sin un fin dirigido a la procreación, por lo cual podemos denominar o denominamos científicamente a los niños como polimorfos perversos, ¿no? En el sentido que son un gran polimorfismo, ¿no? En la satisfacción de su propio impulso sexual, siendo a la vez esa desviación de la procreación o de las zonas encaminadas del camino encaminado a la procreación lo que caracteriza a las perversiones sexuales. Entonces, calificamos de perversa toda esa actividad sexual que se aleja de ese camino considerado normal y dirigido hacia la procreación de la especie. No olvidemos que somos sujetos mortales, ¿no? Provenientes de padre y madre, que nos reproducimos a través de sexuación, que morimos, somos mortales y que es la especie la que sigue trabajando para perpetuarse, para dar continuidad a la especie humana. Entonces, la actividad sexual del niño presenta tendencias parciales que actúan independientemente unas de otras, que era esto que decíamos, el polimorfismo sexual perverso, ¿no? Y utiliza para procurarse placer tanto partes de su propio cuerpo como objetos exteriores. Pronto el niño va a constituir una parte de su cuerpo como prioritaria a la hora de obtener el placer, que van a ser sus genitales. Hay hombres que pasan desde la masturbación infantil a la masturbación adulta sin haber conocido otro tipo diferente de goce. Por otra parte, la curiosidad sexual infantil comienza muy tempranamente en la vida, incluso antes de los 3 años. Y no empieza por intentar descubrir las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Porque al principio, para el niño, existe idéntico sexo para ambos. Es decir, no hay diferencia sexual. Todos tienen el mismo sexo y esta sexualidad es masculina. Esta es una fase del desarrollo psicosexual que denominamos fase fálica, ¿no? Todos tienen falo. El hombre tiene falo, la mujer tiene falo, el tren tiene falo, el perrito tiene falo, todo el mundo. Cuando el niño descubre en su hermanita o en la compañerita de juegos, descubre que la niña no tiene eso mismo que él tiene, ¿no? La primera reacción del niño ante la evidencia de sus sentidos es negarlo. ¿Por qué? Porque no puede concebir que haya alguien en el mundo que carezca de esa parte tan importante para él como es su pene, que le proporciona tanto placer y que es tan importante en su vida en este momento del desarrollo psicosexual. Más tarde, cuando empieza a recibir la coerción exterior para evitar que el niño preste tanta atención a su órgano viril, ¿no?, el niño va a caer en algo que científicamente desde el psicoanálisis denominamos complejo de castración, cuya constitución va a influir sobre su carácter tanto si su sexualidad se desarrolla o se constituye como una sexualidad saludable o si su sexualidad se constituye como una sexualidad perversa o neurótica, o incluso va a influir en las resistencias que el paciente manifieste a lo largo de su psicoanálisis. El caso de las niñas es similar al del niño, aunque con alguna diferencia. En las niñas también se percatan, por supuesto, de la diferencia, que el niño tiene pene y ella no tiene pene.
Entonces, la primera reacción de la niña es sentirse en inferioridad de condiciones con respecto del niño. En este momento para el fálico, también para la niña, donde ella atribuía que todo el mundo tenía, digamos el falo femenino, lo equivalente al pene del niño, en la niña sería el clítoris. Entonces lo que está comparando la niña es el clítoris con el pene, con lo cual, claro, es más pequeñito el clítoris que el pene. Después, con la feminidad adulta, se constituirá la vagina, ¿no? No es que las niñas no tengan y los niños tengan, sino que las niñas tienen otra cosa, que es la vagina. Pero en este momento ni niños ni niñas conocen acerca de la existencia de la vagina, ¿no? Entonces ella, lo primero en lo que cae es en una envidia del niño que tiene y ella no tiene. Y aparece en ella también el deseo de ser un niño, de ser un hombre. La transformación de la niña en mujer va a consistir, entre otras cosas, en ese trasvase, en ese traspaso, en esa sustitución o suma del clítoris como zona erógena prioritaria a la vagina. En este momento la niña también toca su clítoris, también se masturba, es decir, utiliza el clítoris como si fuera el pene del niño. Será en la metamorfosis de la pubertad donde se produzca esta suma, ¿no? Que aparezca la vagina como órgano de satisfacción sexual prioritario. Pero hasta ese momento en la niña es el clítoris y por eso cae en esa posición de sentirse inferior a lo. Algunas anestesias sexuales en la mujer tienen su explicación en esta cuestión de que se han quedado como preferencia exclusiva en el clítoris y en la sensibilidad clitoridiana frente a la sexualidad vaginal. Pero el principal interés que despierta inicialmente la curiosidad sexual de los niños es ¿de dónde vienen los niños? Esa es la primera pregunta que se hacen, quizás debido a un lógico interés narcisista, puesto que si les nace un hermanito pierden esa posición, ¿no?, prioritaria en la familia. Entonces se preguntan ¿de dónde vienen los niños? La respuesta de la cigüeña es acogida con incredulidad y además la impresión de ser engañado por los adultos cuando descubren que los niños no vienen a través de la cigüeña, bueno, pues también les lleva a aislarse, a desconfiar de los adultos. Pero el niño no puede resolver estos problemas por sus propios medios, todavía no dispone de las herramientas psíquicas, de un aparato psíquico constituido como para poder responderse a esa pregunta, ¿no? Y por lo tanto desarrolla sus propias teorías, ¿no?, para explicarse eso de dónde vienen los niños. Al principio admite que los niños nacen a consecuencia de haber absorbido un alimento, ¿no?, y desconoce que solo las mujeres puedan tener hijos. Es decir, para el niño en este momento tanto mujeres como hombres pueden tener hijos y los niños se producen porque han comido un alimento y después lo van a defecar. Recordemos que en este momento el niño conoce lo que es el goce oral y el goce anal y entonces en función de esos dos goces se explica, ¿no?, la realidad. Después se da cuenta que el padre desempeña algún papel en esa historia, en ese modo en que los hermanitos llegan, pero no sabe muy bien en qué consiste esa intervención. Si por casualidad sorprende a sus padres en el acto sexual, lo va a interpretar como una tentativa de violencia, ¿no? Observa a sus padres, ¿no?, los jadeos, el movimiento, la respiración alterada y entonces interpreta que su papá está pegando a su mamá, ¿no?, que está siendo testigo de un acto de violencia, un brutal cuerpo a cuerpo que le hace formarse una concepción sádica del coito. Falsa, por supuesto, pero todavía no encuentra relación entre ese acto
y el hecho de que venga un hermanito, porque ese acto lo ha interpretado como un acto violento del padre hacia la madre. Más tarde empieza a sospechar que el órgano genital masculino, el órgano genital del hombre, desempeña un papel en que venga el hermanito, ¿no? Pero sigue sin comprender la función del pene más allá de la función de orinar. Los niños creen al principio de una forma unánime que los niños nacen por el ano, ¿no? Solo cuando pasan la fase anal y su interés se desvía del ano hacia el falo, no pasan a la fase fálica, abandonan esa teoría de que los niños nacen por el ano y la reemplazan por otra. Los niños nacen por el ombligo materno o incluso nacen por el esternón, ¿no? Y así se van aproximando al conocimiento de los hechos sexuales y a veces, extraviados por su ignorancia y también por una educación parcial acerca de la sexualidad, pasan a su lado los hechos sexuales sin advertirlos, ¿no? Hasta unos años antes de la pubertad, que dado ese desconocimiento o esa mala información o esa educación parcial, bueno, pues puede ser deprimente y actuar en ellos de una manera muy intensa. Como veis, el psicoanálisis amplía el concepto de sexualidad para poder explicarse esos fenómenos de la sexualidad perversa, esas manifestaciones de la sexualidad humana también, y para poder explicarse la sexualidad infantil, de tal manera que podemos considerar como parciales o tremendamente restrictivas aquellas concepciones de la sexualidad que equiparan lo sexual con lo genital o que equiparan lo sexual con lo adulto, pues ya estamos viendo que lo sexual no solamente incluye lo genital, sino que incluye otras formas y otras zonas erógenas de proporcionarse placer sexual, que en la infancia son la boca o el ano también, ¿no? Y que incluye también otros momentos, ¿no?, de la constitución psicosexual que no son solamente la etapa adulta, sino que la sexualidad nace en la infancia y que va adquiriendo diferentes formas, ¿no?, en función de la etapa de desarrollo psicosexual en que se encuentra el sujeto. La próxima clase va a estar dirigida al estudio de la angustia y hablaremos también del complejo de Edipo. Les esperamos. Hasta la próxima clase.